Para esta vez tocó The Truman Show, película The Truman Show, 1998, del director de Peter Weir, del guión de Andrew Niccol. Reparto, creo que es el más importante entre las demás actrices, es de Jim Carrey. Música, Philip Glass, que por lo que me mostraste Excelente. está buenísimo. Es un basado de la música. Eh, a ver, según recuerdo, que debería estar bastante fresco, es que en la introducción nos empiezan con las primeras frases, con un acercamiento a la cara de Truman, de Jim Carrey, que no siempre es Shakespeare, pero es genuino, es una persona. Eso me llamó mucho la atención, Sí, vamos. eso es bastante curioso porque, pues sí, vamos, al final lo que intenta reflejar es de que no es una historia tal vez enteramente poética o todo el tiempo siendo la mejor historia que te podrás topar, sino que es simplemente un hombre No, en sí auténtico. creo que la misma filosofía del show es hacer que una persona s- actúe lo más orgánico posible a lo que el show A lo que el le show pone, le impone. Es como el sí, le actor pone en el perfecto, camino. ¿no? Ajá, le Como pone el en el actor camino. perfecto. Porque, pues sí, al final Sí, no es que actúe, sino que reacciona así. porque incluso Porque se podemos tiene que ser. sacar que ningún artista se desprende de sí mismo. O sea, es el típico dilema de si separar el arte del artista. En este Sí, caso, sería separar la actuación de la persona. Yo creo que sí es cierto de que una actuación no puedes sacar, o sea, por muy buen actor que seas, no puedes sacar de tu actuación a ti mismo. a ti No mismo. te puedes incluso por lo que te había dicho a la mitad de la película, creo que tiene mucho que ver que por qué eligieron a Jim Carrey y por qué eligieron incluso el humor para todo esto. Pero esto viene Para, después, vamos. Todo esto viene sí. después. Eh, también lo primero que intentaron explicar para empatizar con los demás con el público, porque una cosa es el show y otra cosa es el público, que aunque no los muestran mucho, que parecen escenas muy, como muy quietas. Esporádicas. Ajá, escenas mm, esporádicas y quietas, casi no hay mucha acción cuando muestran a la audiencia, pero es muy importante, son los traumas, que parte de los traumas era, sí, los traumas impuestos con el ajá, show que era la muerte del los padre. miedos, los traumas, yo creo que es algo con que todos podemos empatizar, todos en algún momento nos podemos recordar, tal vez no tengamos traumas así como tal, pero de niños sí nos podemos llegar a recordar de que llegamos a tener un miedo así muy fuerte, que incluso hasta podemos recordar y podemos sentir así cosas Y feas. ahí te demuestra cómo el show o sea, Es crea orgánico. estas situaciones. Sí, o sea, crea estas situaciones para crear bastante, o sea, primero el drama, ¿no? Generar así, no, se le murió el papá a Truman, ¿no? Generar el drama, generar conflicto, generar un trauma, algo con el cual la audiencia puede empatizar de pobrecito, se le murió el papá. Y lo segundo, que era su objetivo, que era hacer que él no quisiera salir de ahí, ¿no? Que le tuviera miedo al agua. Sí, fue bastante inteligente, bastante cínico el hecho de que como todo está rodeado de agua, tra- eh, hacer que una persona que importa mucho para él muera en el agua para que En tuviera el agua miedo a él. para que tuviera miedo, Ajá. para que no, imposibilitándole toda opción de salir de ahí por simple miedo, ¿no? Por simple terror, pavor al agua. Sí. Ah, y Bastante además, ingenioso. ajá, y además, algo importante antes de seguir con la introducción es de que en la escena donde empiezan a acercar la casa o el barrio, el condominio, sí, todo, el de Truman, donde de su casa antes de salir en la mañana, aparece 10.909 días, que se me dio por curiosidad saber si iba a donde yo estaba pensando. Lo dividí por 365 y da un total de 29.88, si no estoy mal, que podríamos acercarlo a 30 o está a punto de cumplir los 30. Y también da a entender con esto de una manera sutil, pero, o sea, es una manera como te lo dicen en la cara, en toda la cara, pero si no estás vivo, se te va. Sí, se te va, se te va. Está a Yo no lo punto. noté.
Ajá, no lo notaste desde que te lo dije. Y sí, los 30 es una edad muy importante para la vida de cualquiera. Puede ser tanto Como la buena como mitad. mala. Es como. Qué buen gallito. Es como la mitad de la vida. Sí, la mitad, vamos, Es la mitad. es como una Hacerte mayor, darte cuenta de todo lo que has hecho y justamente la existencialmente para una persona en general puede llegar a ser muy, muy dura esa etapa porque en sí toda nuestra sociedad te dice que antes de los 30 tenés que vivir mucho. Antes de los 30 ya tuviste que tener muchos amigos, tuviste que vivir mucho, tener muchas sí, parejas. tuviste Ajá. que haber estudiado bastante, tuviste Tenés que que tener haber. un trabajo ya para tener hijos probablemente. Sí, Aunque no quieras tener hijos, pero probablemente ya los tengas que tener, ¿no? O sea, todas estas sí, presiones sociales que a lo mejor podemos decir, a mí ya no me afectan, pero al final terminan presionando de alguna u otra forma. sí, Eh, y es inteligente que la película lo haya puesto justo acá, ¿no? Acabando la sí, primera mitad de la vida de Truman. ajá, y Eh, además, si eso podemos hablar filosóficamente, psicológicamente, pero físicamente, fisiológica, médicamente, a partir de los 30 empieza una, no puedo decir, empieza como una decadencia en lo que es la función fisiológica, la fisiología, la función del cuerpo. Porque sí se sabe que a partir de los 30 exactos, un poco más, un poco menos, depende de la genética, eh, empieza a decaer la función renal, la función hepática, empieza a caer tal vez un 1% por año, más o menos, o 0.5% por año, pero empieza a caer así como en bajada, en picada. Eh, entonces, sí, es cierto, no, por ejemplo, a nuestra edad vamos para arriba, todo es para arriba. Desde que empezamos a desarrollar físicamente, desde los 13 14 años, empezamos a ir para arriba, para arriba, para arriba, y a partir de los y es 30 empieza a ir más o menos para abajo, pero de una manera más lenta, más progresiva, más, sí, una degenerativamente progresivo para abajo. Sí, es que Sí, al es, final lo que no contó el director del show era que pues esta crisis le iba a llegar a Truman e iba a querer, porque si te das cuenta llegando a los 30 fue que ya se decidió sí. en irse a Fiji, en ya alargarse del lugar donde estaba, porque desde niño quería y pues nunca le dejaron y estuvo reprimiendo eso hasta que ya se No, cansó. y incluso lo llegan a mostrar de que habían cosas bastante obvias, como que se caía un foco, una cámara del Sí, como techo. que se caía un foco y esto o algo a mí que me pareció muy inteligente. Porque uno se pregunta, ¿no? En este mundo del show, ¿cómo es rentable? O sea, ¿cómo es millones para hacer un estudio así? O sea, ¿cómo es rentable eso? Y lo hace muy bien porque te mete el tema de la publicidad. O Ajá. sea, la publicidad incrustada aquí en el show es espectacular porque tiene sentido. O sea, son productos que usan todos estos día con día, ¿no? Normal, un cuchillo, una Ajá, podadora y te ajá. ponen la marca en toda la jeta y listo. O sea, ya con eso se hace rentable todo esto. Y da mucha risa porque también es otro de los fallos del programa porque literalmente está Truman discutiendo sobre qué chingados ocurre y la esposa se pone a promocionar una lata de comida, una babosa así, un montón de cosas. O sea, el show el director no se puso a pensar que igual estos fallos, este claro choque de realidad, como lo es la publicidad descarada, pues obviamente, ¿no? En algún momento le iba a tener que calar a Truman y iba a decir qué chingo está ocurriendo. Y si lo pensamos, podría ser una buena crítica. Una Sí, a crítica la publicidad, sociopolítica. al Pero es marketing meternos y a a un otro. montón de cosas. Es Sí, meterse a otro tema bien otro amplio. tema. Y pues sí, ya cuando el show comienza a fallar, cuando él se da cuenta de los fallos de su realidad impuesta, que es muy profundo decirlo de esa manera, pero es verdad, cuando se empieza a dar cuenta, que se conecta con este tema de la crisis de los 30, en donde te das cuenta de los fallos, errores, cosas que te faltan, que no has, que te han pasado en tu vida,
que en este caso pues con Truman es que el show empieza a fallar, De la toda su realidad. rutina también muestra que Sí, de algún modo sigue deseando cosas, sigue deseando a la chava esa que le gustó, sí, que de algún modo tiene se la deseos quitaron. propios, porque le Sí, gustaba, pero no estaba planificado que se quedara con ella, ¿no? Eh, entonces el show tuvo que hacer todo lo posible para quitársela. O sea, es alguien que cuando fue creciendo, pues no contaba el show con que iba a tener deseos propios, ¿no? Eh, Iba a tener estas ganas de, pues, hacer lo que él quisiera. sí. Y que en parte, eso fue lo que destruyó el show y al mismo tiempo era lo que a la gente le gustaba. Que él fuera, que él rompiera con el show, porque a la gente le Sí, encantó cuando se fue y robó el ajá. beso a esta chava. Y le encantó todo ese final, que ya luego hay que hablar del final, que es de los mejores finales del cine, pero le encantó el final cuando ya literalmente escapó, cuando ya acabó su Aún, drama. aunque el programa ya terminado, pero a la gente le encantó. La gente, eso también habla de cómo a la gente le gusta un fin, le quiere un final para la historia. Eh, y seguir con Truman bastante tal vez, pues no, pues iba a seguir siendo la misma rutina de siempre, un día más para Truman, pero esto, el tema de que él rompiera con esa realidad, tanto el espectador dentro del universo de la película como el espectador de afuera, como nosotros, súper interesante. No sé si sentiste, hubo una sensación bastante que la sentí en toda la película. Es una sensación como claustrofóbica. Sentí como casi todo el ambiente estaba hecho para que de algún modo sintieras que todo estaba muy pequeño. Sí, estaba todo muy apretado, estaba todo muy, o sea, las mismas zonas de siempre, ¿no? No El solo pueblo por así todo. lo plástico que se miraba a las personas, Sí, todo se miraba muy plástico todo, y todo se encima se miraba miraba muy pequeño, muy reducido, muy muy... reducido, todo el pueblito. Sí, eh, sí, hasta el barquito. Es que hasta el barquito. sí, Es todo todo chiquito, estaba pequeño, todo chiquito. todo estaba pequeño, todo estaba reducido, ¿no? Era, la verdad que sí, era como una prisión, prácticamente. Pero Sí, una vida hecha prisión es bastante, mucha película profunda, ¿verdad? sí, y aún Eh, así yo creo que empezaron muy bien porque empezó justo cuando el teatro, hablemos de teatro como concepto, empieza a caerse. sí, Cuando cuando el ya show empieza a caerse la empieza a luz, desmoronarse y lo hacen de una manera literal y muy ingeniosa, porque sí es literal, que se cae. que se cae, o sea, Literal literalmente empieza está a un caerse. poco de Y, luz. ajá, y en un teatro, en un show, no hay cosa más importante que un foco. Yo creo que no me sorprendería que lo hubieran hecho a propósito, pero pensándolo bien, repensándolo, el hecho de que se haya caído un foco, o no sé si era un foco o una cámara, es bastante Un foco. simbólico, ¿no? Sí, es un foco de luz que se haya caído y que eso le haya despertado de su realidad, ¿no? Con eso haya Pues, empezado, ajá. con eso haya empezado, fue bastante simbólico. Y fue donde empezó a darse cuenta de los patrones, a darse cuenta de cómo se repetía todo. La verdad, Y bastante no solo interesante. eso, sino además demostró que de algún modo, aunque los hechos se notaban de cierto modo que no eran genuinos, el efecto sobre Truman sí. Y esto hacía de que él se lo creyera aún más porque él sentía. O sea, él de verdad... Esto podría hablarnos incluso de cómo funcionan las personas, cómo funciona el humano. De que muchas veces vamos más allá de los hechos. Vamos, incluso tenemos que a veces como ver hacia nosotros mismos para ver cómo nos sentimos. Y de cómo nos sentimos podemos juzgar el exterior. Porque era muy evidente que muchas cosas no encajaban, pero Pero él no se en dio Truman cuenta. no se dio cuenta porque si nos ponemos en sus zapatos es muy duro saber que tu amigo te está Sí, engañando, que y ahí es donde entra el tema que, aunque se haya separado de la realidad y de todo, no se separó de sus lazos, de de su lazo, su y hubo un lazo bien importante ahí con esa chava, que con esa chava, con su amigo, con su padre, eh, excepto, te das cuenta que él formó lazos, ¿no? Pero nunca formó con la mujer nunca no, formó lazos, realmente nunca con hubo, la rubia esta. y también incluso se notaba en las conversaciones de como que no le tenía mucha confianza.
Sí, no le tenía mucha confianza, ella parecía muy falsa, con esa sonrisa toda falsa. Incluso en las crisis de los 30 a mucha gente le pasa eso. Está con gente que no le hace feliz. No le hace feliz su matrimonio y todo esto. La verdad tiene sentido, ¿eh? Sí, tiene mucho Tiene sentido sentido. con todo esto de la crisis de los 30, con empezar a despertar, con que todo el show Te se recordás, cae. bueno, según sé, ¿no? Muchas personas recuerdan sus amores juveniles, que en este caso también pasa, Sí, que se recuerdan de exacto. su, de De sus los primeros amores. amores fallidos. Sí, de los fallidos, ¿no? Y le pones mucha atención a tantas cosas antes que a tu presente, si no estoy mal, porque a mí no me ha pasado la crisis de los 30, pero según sé. Ojalá no Eh, pase. Ojalá no, también tampoco, ojalá me sienta satisfecho. Pero sí, estos lazos no se utilizan al amigo como medio de manipulación emocional para controlar sus emociones y lo que sienta. Eh, y el tema de que utilizan al amigo, eh, que le llevara a su padre, ¿no? Que aparece, que se coló ahí de la nada, eh, te hace ver de que el show se tiene que adaptar a él. Él no se adapta al show, el show se adapta a él Sí, dependiendo no. de lo que actúe, Es dependiendo de lo que haga. como que parte del error del show, un error involuntario, es que eligieron a una mala persona, siento yo, a un mal Truman. Aún más, sí, aún, Al no, Truman equivocado. sí, escogieron al Porque tipo más explorador, más curioso al final, el más espontáneo, como dijeron ahí, más más... espontáneo, más genuino, porque era tan genuino que no soportaba esa realidad falsa al final. Sí, tan Eh, genuino que él, por su naturaleza misma, de una manera no forzada, llegó a que el mismo show no pudiera adaptarse. sí, o sea, por ser tan espontáneo al final no pudo. Al final el mismo show no pudo, ni siquiera los actores pudieron, les costó bastante. Eh, Hasta que al final de la introducción llega un momento donde de verdad es demasiado obvio, pero como te decía, toda esta parte emocional, toda esta parte la más fuerte de una persona, la más dura de tirar, porque racionalmente es que era muy obvio, racionalmente, pero toda esta parte emocional, toda esta parte que de algún modo de verdad tenía la convicción de creer en algo, que él creía en todo esto, eh, empieza a ser como tocada, empieza a ser como pudiada. sí, Entonces, ajá, al final todo esto, ¿no? Sobre la realidad esta que se empieza a trastocar, pues le provoca una catarsis, que para mí es cuando la película explota, ¿no? Que es su catarsis cuando ya se mete al carro con su mujer. Eh, Empieza simplemente a ser espontáneo y ya empieza no, pero ahí simplemente a ser todavía no, impredecible. no, ahí todavía no. ¿Por qué todavía no? No, recordate que llega a desmoronarse todo, llega a apoyar ciertas cosas emocionales por ahí. Terminan los primeros 30 minutos, que fue nuestra referencia. Que ahí es Cuando va cuando a entrar al edificio, hay un sí, momento donde sí hay un tipo de catarsis, tal vez no tan marcada que hasta ahorita que lo estoy diciendo me di cuenta. Mira al piso, va caminando con la mirada abajo, se mete a la puerta esa que empieza a da dar vuelta, da empieza a dar vuelta vueltas y luego y se va vuelve a salir. Ya no entra y al vuelve. edificio, ya no sigue con su rutina, sino que Sí, sale un poco como de su rutina simbólicamente. Eh, y empieza con la mirada otra vez para arriba, con una mirada así un poco más curiosa, a irse al otro edificio, a ver qué pasa si hace algo fuera de lo común. Si fuera es de un lo poco más común. espontáneo. Y ahí fue donde empezó a ver más cosas. Luego se fue a hablar con su amigo. Le pega una Pega una nalga. nalgada. Y se dio cuenta que cuando era espontáneo, cuando era impredecible, las cosas no salían como, como Sí, no salían esperaba. No bien salían como él bien, salían esperaba. raras. Salían raras, lo notaba, babos. Siempre había sido prácticamente como predecible, pero cuando empezó a andar de curiosón, fue que ya todo el show se empezó a desmantelar cada vez más y más. Y ahí fue cuando va con su mujer.
Sí, y además, Ay, no, y es cuando parte, se da cuenta que, ojo, lo de que la mujer cruzó los dedos cuando se casó con él. Al besarse, cruzó los dedos. sí, sí, Porque sí, sí, eso también la tiene verdad, ¿no? como Y ahí es que donde se da va, cuenta. sí, de alguna manera simboliza de que tampoco es que a pesar de que de ser actores, tampoco es que les encante estar ahí. Lo hacen por Sí, su les papel. encante solo su papel. Ella misma lo dice que no es profesional trabajar así, cuando él la agarra con los cuchillos. Eh, es cuando se da cuenta, ¿no? Cada vez se da más y más y más cuenta, va al hospital, fingen la cirugía, cuando se intenta hacer el vuelo a Fiji, obviamente resulta que pues no puede irse. Qué Eh, raro, ¿Qué? qué raro. Qué raro, no puede irse, todo se descomprende, chispas, no, no se puede ir. Ahí es si no estoy mal. Ahí es sí, donde va al carro, donde viene la escena del carro, que es espectacular, que es donde ocurre una catarsis y el tipo simplemente Sí, está en el empieza a hacer... carro y empieza a darse cuenta de las rutinas que hay, de las rutinas extremadamente rectas que hay en todos lados. Empezó a ver lo de la tipa que los pasaba en sincronizados de bicicleta, los carros, ajá, y se empezó a dar eh, cuenta que solo daban vueltas. que solo daban vueltas, Y una se empezó cosa a dar cuenta que que me di cuenta, convenientemente no podía salir. ajá, Sí, que se empezó a dar cuenta que convenientemente nunca podía salir, siempre sí, había algo malo. convenientemente algo lo retrocedía a que volviera a su rutina. Que eso, ¿cómo se refleja? Con el simbolismo de, no sé si sabes, de la puta rotonda. El carro, viste que Ah, estaba dando sí, vuelta en una rotonda y que cuando intentó salir se pusieron carros al frente y tuvo que volver a la rotonda. sí, Eso es un simbolismo espectacular. Hasta ahorita me di cuenta, ¿eh? sí, pues lo peor es que sí puede ser, no me sorprendería, lo más probable es que sí. Una cosa también que Sí, me di cuenta, que se puede profundizar de una manera innecesaria o necesaria, cualquiera de las dos, pero es cierto de que la única manera en la que empezó a descubrir su verdad, en que todo el show empezó a caer, no por alrededor, porque alrededor desde el principio se notó que el show se estaba cayendo, pero desde sí mismo, que estaba cayendo como su show, era cuando él empezó a descubrir la verdad, pero por sí mismo. Solo cuando él agarró las riendas por sí mismo y empezó a descubrir es cuando de verdad se empezó a caer todo para él. sí, para él. Porque incluso Eh, podríamos decir de que todo el show alrededor de él ya estaba medio torcido, porque ya de por sí la mujer ya no estaba ni feliz. sí, Mucha ya, gente ya era solo por rutina. Entonces, cuando él solo de verdad empezó a agarrar por sí mismo el control o a descubrir por sí mismo a ser espontáneo, es cuando de verdad empezó a le da cambiar el el choque. mundo. Incluso podríamos llevar esto a todo lo demás, a que Extrapolar. sí, extrapolarlo a todo, de que de alguna forma, si de verdad queremos hacer algo por, por nuestro entorno, incluso por nosotros mismos, somos nosotros los únicos que podemos llegar. Y de alguna manera va a doler, ¿no? Porque también es complicado. Yo creo que los dos, nosotros lo pasamos de algún modo, llegar a destruir, a deconstruir, que esa es la palabra bien usada, a Usada. deconstruir lo que creemos, lo que pensamos en algún momento que era lo eh, correcto, Era llegar lo a que destruir creíamos que todo, era nuestra realidad, ¿no? ajá, llegar a deconstruir nuestra realidad, a nosotros mismos, nuestras emociones, para que de algún modo, obviamente, así como lo podemos llevar a un buen camino, lo podemos llevar a un mal camino, pero nosotros creo que lo vamos a un buen camino. Y, y realmente llegó a un punto donde ya no éramos nosotros los que damos las riendas, sino las riendas los llevan nuestros ideales, nuestros principios, nuestros Sí, valores. Pero y al esos principio valores es donde choca, ¿no? Que al se ve en la principio película, choca. cómo choca y duele darse cuenta que no es nada real, vamos, que no tiene sentido ¿No? muchas de las Y cosas que vos hasta, creías. hasta lo que te dije, que
no se cree que su amigo sea parte de todo. O sea, se lo Y dice como que él no fuera parte de todo. sí le dice, si todos estuvieran conspirando, yo también lo estuviera haciendo. Y sí. Exacto, y Pero exacto, y que es en efecto. sí, ajá. Eh, Pero sí, o sea, sí, es un proceso que duele y como espectador frases sí se como, empatiza. incluso frases como mataría por dar un trabajo de oficina, ya es un ejemplo de esta realidad construida de verga. Lo mejor del mundo debe ser el trabajo de oficina. No. Eh, Eso es lo que a él le han dicho, a él se le ha impuesto como la realidad. Exacto, incluso podemos llegar a profundizar más con esto según, a mí me gusta mucho usar la teoría de Freud sobre el ello, el yo y el super yo. El yo obviamente es como el primero que llega, si no estoy mal. Es como nuestra parte más primitiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nosotros, con, con la parte más, lo que tenemos hambre, tengo que comer, tengo que ir a cagar, tengo que ir a mear, todo eso. El ello es todo aquello que de algún modo nos mete la sociedad, lo que la sociedad espera de nosotros. Es una parte muy Nuestras fuerte porque imposiciones, ¿no? sí, todo lo que la sociedad espera. Condicionamientos. Ajá, todo el condicionamiento social. Incluso nosotros mismos llegamos a presionarnos a nosotros por lo que los demás esperan, incluso por lo que nosotros creemos que los demás esperan, pero realmente no esperan. Es bien complicado. Pero podemos decir de que el ello es todo aquello de que lo que está externo a nosotros, que espera de nosotros. Y el super yo, el ego, que es lo que lo mencionan en otras filosofías budistas. El ego es aquel, o el super yo, me gusta más usar el super yo porque el ego también es bien complejo. Es, es, eh, es como el ser superior que agarra estas dos formas, lo que yo quiero y lo que los demás esperan de mí, los une y hacen que se viva como una decisión o una vida más plena. En este caso, en el show de Truman, agarraba el ello, que era lo más fuerte, lo que los demás esperaban, era tanto que hasta lo manipulaban físicamente, hasta Sí, lo empujaban a que hiciera algo. empujaban a que hiciera algo. Ajá, y estaba esta parte del yo, que era lo que él quería, lo que él deseaba a la otra tipa, él deseaba hacer más cosas, él deseaba Explorar, salir. explorar, ser espontáneo, pero de algún modo una cosa no le dejaba hacer la otra, y incluso aplicándola a la vida, no podemos dejar que el ello, lo que los demás esperen, intervenga en lo que queremos, y no podemos dejar que lo que queremos, generalmente que queremos placer inmediato, hedonismo a vos, no podemos dejar que el yo tampoco Nos, abandone el ello, porque si nos concentramos solo en nosotros, probablemente podríamos hacer un mal para nosotros mismos o mal para los demás. Juntar estas dos, que fue al final lo que creo que hizo. Truman enfocarse un poco más en sí mismo, en lo que quería, lo que deseaba. No y al solo en final, lo que deseaba. curiosamente, eso que deseaba él, querían, la audiencia lo quería también. La audiencia quería que él saliera, quería que él Sí, ganara. y en Él eso, también. ese punto lo va a tocar después, porque ahorita, que está como a la mitad, que sí me fui mucho. Eh, Eh, es, diría yo, que hasta ahorita la película fue bastante. La verdad es que el ritmo es Sí, y espectacular si como te lo das lleva. cuenta, hasta este punto el ritmo o el enfoque fue más hacia Truman y hacia lo que le afecta a lo demás a Truman. Sí, fue puramente el show, ¿no? Como nosotros lo dividimos en los 30 minutos, si te das cuenta, en estuvieron en los primeros 30, que fue el despertar, el darse cuenta de estos fallos, los segundos 30 minutos, la segunda parte de la película, en donde él se enfrenta a estos conflictos, los enfrenta directamente, les chocan, los pone en duda, los reflexiona, Sí, eh, de se da algún cuenta incluso modo, todavía de más. sí, de algún modo, eh, es como que la película llega a plantear de una manera bien ordenada y bien firme, sin decírtelo, o sea, sin tomarte como tonto,
Porque muchas películas cometen ese error de decirte las cosas Sí, literal. de Te toman hacerte como tonto. sobreexposición. Ajá. Y esta Expone lo no, esta lo deja necesario. todo mucho a simbolismo. eh, y dice lo necesario, ¿no? Dice lo justo. eh, Dice sí lo más importante. sí, lo más importante. Y aunque sus metáforas o analogías y paralelismos sean claras, no te las dice a la cara, no, no, no. Es más, me di más cuenta en la segunda revisionada que le di que en la primera. Le saqué más interpretaciones todavía ahora, porque es que es espectacular. Sí. Eh, cómo te cuenta, cómo te dice todo este choque entre lo que Truman creía y lo que en realidad es. Que después de esta Ahí catarsis, se te trabó después un de poco. esto, es que a su padre, ¿qué ibas a decir? Ahí se te trabó un poquito. Repetí lo que vas a decir. Algo de Ah, su padre. después de esto, que después de la catarsis, le ponen a su padre enfrente. Justamente ya está todo solucionado, vuelve como que a su diaria y ahí es donde entra la tercera parte de la película, que es donde se centran ya también en el dilema, en los deseos del director, del creador del show. En la tercera Sí. parte ya te introducen lo que piensa el creador del show, ¿no? Sí, más que la Ya misma no solo filosofía, exclusivamente más que la misma filosofía o concepto de show, ya va más un poco al creador, va más un poco a la audiencia sí, a la y... audiencia, al creador, porque te pone mucho esta discusión entre la tipa que te gusta y el director. Esta discusión de que ella le dice, ¿no? Está encarcelado. Y luego él le propone a Truman una vida eh, utópica. Él le permite a Truman una vida utópica, una vida en la cual pues, no hay crimen, en la cual no, en donde los engaños le favorecen a él, ¿no? Donde todo le va a favorecer a él, donde puede tener una vida normal y todo esto, y esta es la visión, ¿no? Del director, de que le permitió a Truman, un niño no deseado, que cuentan, hacerle vivir una vida normal, por así decirlo. Sí, 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 y también, también plantea, casi que al final de la segunda parte y al principio de la tercera, de los terceros 30 minutos, dice dos cosas bien importantes. Una te lo dice sin decírtelo literalmente. Es que el show no se sostiene si no es por el mismo engaño. O sea, el engaño es lo que hace sostener al show. Casi que nada más. Sí, Incluso sí, el solo mismo engaño de los actores. Muchos actores realmente no saben manejar el camión o no saben manejar el barco como al final. Pero lo hacen por sí, el o sea, engaño. Solo lo hacen por el mero engaño. pero con el mero engaño, al final el engaño a Truman es lo que mantiene todo el show y el que él se lo crea es lo que mantiene, Exacto, básicamente. y básicamente Todo. cayó hasta que él dejó de creerse las cosas. Luego, Sí, algo que dice bien importante que me encantó cuando lo dijo, que esto es a lo que voy a llegar con lo que dijiste ya para avanzar, es, él dijo bien importante, pareciera que todo gira en torno a mí. Y eso me pareció bien importante porque era una teoría que te iba a decir, que le iba a decir ahorita, era de que... em, de que él había mencionado al director, de alguna forma mencionó, no me acuerdo quién había mencionado, de que la vida de él, de Truman, era perfecta, era... No, se lo dijo a la extraída, ¿no? Sí, de que la vida de Truman sí, era que le estaba de que la vida de entregando... Truman era perfecta. Ajá, era una vida perfecta, era una vida sin crímenes, era una vida todo esto. Y, y si nos ponemos a pensar, puede ser algo así como seguir con el engaño. Pero Pero si nos ponemos a pensar, no creo que... puede ser incluso una cosa negativa, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si en el mundo del show de Truman, en el mundo de la audiencia, que no lo muestran nada, que podría caber, porque en esa ambigüedad creo que sí cabe, que en el mundo donde está la audiencia, el mundo verdaderamente sea trágico y que realmente a la gente le guste tanto el show de Truman
porque es como la vida perfecta. Sí, y bueno, en realidad no hay que, porque él mismo lo dice, ¿no? El director mismo lo confirma de que afuera, de ahí afuera es un mundo lleno de mentiras, tal como las que hay en ese mismo show. Ajá, y la cosa sería, la única diferencia adentro y afuera es de que afuera sos consciente de las mentiras y adentro no. Y adentro no, básicamente adentro no todo te va a favorecer a ti, vos. Ajá, Y eso es lo que le dice, que afuera hay desgracias, hay muchas cosas, ¿no? sí, De las cuales él puede estar seguro ahí dentro. Ahí dentro puede sentirse seguro. sí, puede ser feliz, Pero puede estar lejos de todo. antes de pasar a ese final, todavía está la parte en donde el tipo le ponen esta tipa, ¿no? Rompe con su mujer. Yo lo sentí así, lo sentí como que el tipo como que se cansó porque él al volver a la rutina luego había una tipa oficinista, ¿no? Que le pusieron para que fuera su nuevo interés Sí, amoroso. sí, le dijeron que iba a ser otro. Sí, que iba a ser otra. Él se da cuenta, le dice al que le está hablando por teléfono que la vida es frágil, es lo último que dice, y de ahí ya se propone irse en la bahía, irse en barco y largarse, Ah, ¿no? y algo, perdón, algo que se me olvidó contar, es esto de que es bien importante, de que el humor, el Es humor, verdad, el eh, humor, que ahora se puede conectar con esto, porque cuando él va en la bahía, ¿no? Le ponen olas, le ponen un montón de problemas, le ponen, pero aire, olas, rayos, todo para joderlo, y él de la única forma que responde es cantando con humor, con humor, riéndose. sí, todo el tiempo, la única manera, tanto desde que empezaba su día, la rutina, que decía una frase bien rara, bien curiosa de buenos días, buenas tardes, no, Sí, buenos en días, caso y de, si en no, caso de, en ajá, caso de que no me vean, buenos bueno, días, buenas tardes y buenas noches. ajá, una frase bien rara, empezaba con humor, de algún toque de humor, porque te contaba a ti que no, no sé si el director hizo a propósito el hecho de contratar a Jim Carrey, ser un comediante, un Un actor comediante, más comediante que dramático, así más porque de cierto modo a nivel filosófico, varios filósofos han acuñado al humor como una manera o una posición, una postura de transición, que Hermann Hesse decía de que la única manera que admiraba, que decía que los únicos que trascendían lo material, trascendían como seres humanos eran los humoristas, porque eran los únicos que no se tomaban en serio la vida, que de algún modo salían de todo lo malo, de todas las tragedias y lo convertían en comedia, que de hecho, si nos vamos al teatro más tradicional, al teatro eh, romano, griego-romano, la comedia greco. nace de la tragedia. Toda comedia, básicamente la comedia es Sí, reírse, nace darle una vuelta a de la del tragedia. reírse de la tragedia, de los dramas, de los problemas, de que te caigas de cabeza o de Sí, hacerlo algo que... gracioso, Sí, darlo con humor. por Entonces, ejemplo, el clásico chiste, ¿no? De las Torres Gemelas. Entonces, humor negro o todo tipo de humor casi se basa, sin darle una incluso el humor vuelta a algo muy blanco. trágico. El humor blanco es, por ejemplo, que te tiren un pastel a la cara, ¿no? Qué tragedia, pero se ríen. Sí, Y a eso el va. típico chiste de cuál es el colmo de un jardinero que te dejen plantado. Es una Sí, hay... tragedia que te dejen plantado de algún modo. Sí, A más de algunos lo han dejado plantado. Es una tragedia, eh, puede ser triste, pero darle un toque de humor, darle chispa. sí, Entonces, sí, sí me di cuenta de que muchas de las cosas desde el momento que empezó, de cierto modo, a ser sí mismo, que era lo que te decía de que de algún modo eligieron al actor a propósito, porque el actor por sí mismo es comediante, o sea, por sí mismo es humorista. sí, Entonces, y a todo reacciona de forma muy cómica. ajá, entonces cuando llegó a empezar a despertar, a empezar a tener control y a empezar a darse cuenta de ciertas cosas no encajaban, empezó a usar humor, casi todo lo que usaba era humor, para demostrar
que estaba saliendo de todo lo que le habían construido para él. Sí, básicamente reaccionar Sí, a casi que todo lo que todo, ocurría. desde todo lo que accionaba de una manera o llevarlo al punto desde para, para lo positivo o para lo negativo era desde su humor. El problema es de que todos los demás, todo el ambiente, sí, todo el ambiente quería como que ser lo menos, que él fuera lo menos espontáneo o humorista que posible. Porque sí, él mismo lo dijo, cuando estaba en la rotonda, en el redondel, que él dijera voy a ser muy espontáneo, algo así dijo. Sí, Solo siendo espontáneo, llegó lejos. Solo llegó siendo lejos como él. solo por ser espontáneo, solo por ser como es, por reaccionar con humor a las cosas. Sí, Eh, cuando dejó de tomarse tan en serio todo, fue cuando realmente ni siquiera cuando llegó al punto de morir le afectó, que era donde había sí, a llegado, pesar de cuando estar llegó al cerca de barco. morir, estaba pues feliz de haber partido en barco. Sí, muy Eh, feliz. Estaba bastante feliz de haber hecho lo que él quería, a pesar de que todo se le pusiera en contra, Eso ¿no? y encima burlarse de la propia muerte, que es incluso algo Exacto. que ya en la vida cotidiana, extrapolándolo otra vez, mucha gente llega a costarle, llega a ser bien doloroso y bien complicado llegar a tomarse la muerte como algo, no solo algo común, porque lo es parte de la vida, y algo con humor, que el humor tampoco significa burlarse de las cosas, solo significa darle otro tono, solo Dale otro significa, enfoque. ajá, un enfoque que incluso puede ser, para muchas personas puede llegar a ser complicado, y si te das cuenta, las personas para las que llega a ser complicado llegan a ser muy infelices. Pero yo creo que sí, llegar a burlarse de la muerte como lo hizo Truman al momento de, de burlarse Sin del morirse director, de ahogado. su muerte, y hablar con el director desde el humor, Eh, sí llega como a demostrar que, que sí, solo dejar de tomarnos muchas cosas tan en serio, solo así llegamos a ir para adelante. sí, no, es la única forma, pues, de seguir adelante. Es por eso que se habla de que muchas tragedias históricas con el tiempo se han hecho chistes o se las han tomado de una forma más cómica, más relajada, porque pues al final no tiene punto recordar una tragedia con absoluta y completa tristeza después de tanto tiempo, ¿no? Al final el humano tiene que superarlo de cierta forma, y pues eso es con el humor, que aquí pues es lo mismo un poco, esta catarsis, este choque emocional de la realidad de Truman con la realidad que le imponen. Eh, pues, y este choque ya no solo simbólico, sino literal entre las olas y la tormenta con Sí, Truman en el barco, se lo tuvo que tomar pues con humor. Al fin y al cabo él estaba haciendo lo que quería, y lo logró sobrevivir, entonces se lo tomó. Y aún así, esto no quita, porque la película hace muy bien este equilibrio entre que a pesar de que Truman se toma las cosas con humor, él también llora, ¿no? Él también tiene un choque muy fuerte que es cuando llega al final. Cuando llega al final, eh, con el barco y toca que la pared, que el cielo es falso, se pone a llorar, ¿no? Llora, llora bastante. Y ahí es cuando, bueno, es el mayor choque, ¿no? Al saber de que toda tu realidad ha sido construida, ha sido de papel. Entonces la película hace bastante bien este equilibrio en no tomar esta película exclusivamente como comedia, sino también como un drama, no, es con que es tonos un drama. cómicos. Es un Es que es un drama drama. y el único, si te diste cuenta, es que lo que te dijo es bien ingenioso que el director haya elegido a Jim Carrey A como su Jim Carrey, protagonista, porque como su- es lo que había escuchado hace mucho tiempo, de que no había mejor actor de drama que un comediante. que un comediante, sí, que ellos Sí, son los entonces que... yo creo que haber elegido a Jim Carrey como a un personaje así, que de algún modo llega a ser feliz, llega a perseguir sus sueños o llega a tomar las acciones que lo llevan para adelante desde el humor, desde la espontaneidad.
es muy encajado, muy perfecto. Pues sí, encaja perfectamente bien con el personaje, con el tono de la obra, con el mensaje, Con el con el, mensaje con y el cómo se desarrolla, con todo el submensaje, todo lo que subcomunica, todo lo que... con todo lo que, las interpretaciones que deja, ¿no? El subtexto de la película, que cuando llega al final, eh, ¿no? Y se topa con esta realidad falsa y el director habla con él, este simbolismo muy religioso, prácticamente muy sobre, yo lo interpreté así, muy sobre Dios y el hombre que le habla desde el cielo, Sí, el director, y le habla con una voz de que siempre lo ha visto, lo conoce mejor que nadie. Todo esto, todo este paralelismo como Dios y el hombre hablando entre sí, es bastante espectacular. O sea, se pueden interpretar de muchas formas ese mismo final, ¿no? La relación entre el director y Truman se puede interpretar primero como el artista y su obra, ¿no? sí, incluso todo el... Es que hay muchos detalles que no sé si te diste cuenta. Desde el principio llegaron a enfocar mucho las miradas. Así que vimos de que el cuadro que armaba con los pedazos rotos de revista de la otra chava eran, eran como un montón de pedazos de la nariz, de la barbilla, de la boca, de la frente. Pero el único que llegaron a enfocar de verdad fue el de los ojos, el de la mirada. El de los ojos, sí. Casi que de algún modo llegaron a enamorarse viéndose. Se llamaron la atención cuando se miraban. Había mucha química en la mirada y te das cuenta, sobre todo en la mirada de la chava. Em, pero y un montón de cosas más que hubieron en todo en toda la película sobre la mirada y los ojos. Pero hubo una cosa que creo que no te diste cuenta, que fue cuando el director estaba ahí dándolo todo, diciendo suban el aire, suban la marea, todo esto. El más que dijo que no e iba a llorar. No, el maje Entonces, dijo, cuando le dijo que ya pararan, cuando paró ¿por qué? todo, cerró los ojos y mira para abajo. Y ahí cuando empieza a haber paz. No sé si te diste cuenta. Otro detalle es que en, en toda la película usaron los anteojos, los lentes, como cuando el director se pone los lentes es cuando él empieza a tomar el control. No sé si te diste cuenta. Cuando se quita los lentes es cuando empieza a hablar con Truman, cuando ya no tiene el control y solo le habla. Ah, no me había dado cuenta, Sí, sí, te lo iba a decir, pero lo mejor lo digo aquí a vos, Sí, porque sí, porque es se tremenda quita los escena, lentes. la pausabas y me moría. O Sí, sea, perdón, babos, es que lo puse. Dice es un cuando, diálogo espectacular. sí, cuando se quita los lentes, es cuando, o sea, cuando se pone los lentes es cuando tiene control y cuando se los quita es cuando deja de tener el control. Porque no sé si te diste cuenta que cuando se acerca a ver para abajo, todo, se pone los lentes, luego se voltea y empieza a dar órdenes. Ya luego se quita los lentes, cierra los ojos, mira para abajo y todo empieza a ver paz, se tranquiliza todo. Creo que es, no sé, hacer una referencia que todo el mundo se fascina viendo a Truman. La gente, todos los televidentes que lo miran, que lo han visto, y hasta el mismo director. eh, Se fascina, incluso la morra que le gustó. Le enfocan mucho la mirada. Es que, es que les gusta Y ver tienen a unos Truman. ojotes Y sí, yo también. sé que te gusta. Sí, Entonces, pero sí, o sea, todo este montón de simbolismos que nos lleva a esto, ¿no? Lo que me decís del control, de la mirada. sí, eh, básicamente con la mirada es que tenía el control. Cuando dejó y, de ver es cuando hubo paz, básicamente. y sí, es que es bastante curioso cómo la película deja todo este subtexto, todo este montón de interpretaciones. Como dije, lo del artista con su obra de arte, la cual aprecia mucho, que ha trabajado en ella por años y la ha perfeccionado. También, ¿no? Que te había dicho vos antes de comenzar, lo del padre y el hijo, ¿no? Al final, los padres delimitan una realidad al hijo, protegiéndolo para que esté seguro, para que no sufra, ¿no? Muchos padres.
mientras que el hijo tiene este deseo explorador, tiene este deseo curioso, ¿no? Tiene esta curiosidad. Curiosidad innata, porque es Sí, normal. sí, en su ser, de salir, de ver los peligros, porque es verdad, allá afuera hay peligros, ¿no? Pero uno los quiere descubrir por sí mismo. Eh, Siendo la imagen del director, pues de esta, ¿no? Del padre, básicamente, montando una realidad para mantener ahí a su hijo. Y lo mismo, incluso se puede interpretar como lo que te dije de un dios hablándole al hombre. ¿Por qué? Porque puede que me esté fumando, pero realmente tiene parecido con el tema de que Dios le dijo a Adán y Eva que no se comieran la manzana y se la comen por curioso, bueno, porque fueron tentados, pero se la comen. Saliendo del Edén, del mundo perfecto, ¿no? Cayendo en los mundos, bueno, inventando el pecado y todo esto, ¿no? Que en este caso pues ya nos dice que yo creo que es otra metáfora de la Biblia con respecto a que la naturaleza del hombre es esta metáfora es solo de la Biblia, ¿eh? O sea, que la Biblia tiene la metáfora de que el ser humano es explorador y curioso y todo esto por naturaleza. Que la película hace lo mismo, poniendo, por ejemplo, el nombre del bote, Santa María, que es Ajá. la embarcación más grande de Cristóbal Colón, yendo hacia América, hacia el Nuevo Mundo, ya te dice que en efecto intenta representar que la naturaleza del hombre es ser aventurera, es salir Sí. más allá de los límites, siempre vamos. Perfectamente todo el mundo se pudiera haber quedado donde se quedó. O sea, ¿por qué se movió? ¿Por qué se fueron en embargo? ¿Por qué no te quedas en el lugar donde ya estás seguro? Por eso, porque tenemos una naturaleza inherente de salir a explorar, de salir a la aventura, ¿no? Es algo Sí, innato del incluso humano. de saber si hay algo más de nosotros mismos, de lo que Sí, conocemos. más allá de lo que conocemos, ¿no? A pesar que nos digan que pues no, de que por qué no nos quedamos en el lugar seguro, al final queremos No, porque ir. Eh, incluso podríamos llegar a interpretar estas cosas que pasaban desde el principio, de las primeras escenas donde se cayó el foco, ¿no? O sea, hay cosas que de verdad son inexplicables para Truman o para nosotros mismos, llevándolo a la vida. Hay sí, cosas que son inexplicables. Y podemos o no adaptarnos a estas cosas aceptando las excusas o las verdades, entre muchas comillas, que nos intentan dar sobre lo que sucede, pero de verdad hay cosas que cuando las pensamos racionalmente, hay cosas que de verdad no tienen sentido. Y el hecho de intentar saber que lo han hecho desde millones de años, intentar darle explicación que algo que va fuera de nosotros a algo así, es normal y es más normal incluso intentar explorarlas más allá. sí. Y cómo lo hace la película explicándolo de una forma espectacular, que es haciendo que Truman vaya por lo que más le da miedo, que es el mar. El Exacto, mismo desde el director le dice, miedo, el mismo vencer sus director dice miedos. que él no va a seguir porque le tiene miedo al agua. Entonces ya no se puede ir ahí. Y fue. Y solo venciendo los meos, solo venciendo su trauma al agua, su miedo, fue que llegó más allá, fue que llegó al final del camino, ¿va? Fue que ganó. Solo así, ¿va? Cambió su destino. Que en efecto es un buen paralelismo con que los humanos en sí, si no nos vamos de la zona de confort, si no vamos por la zona a la que le tenemos miedo, no vamos a ¿No? conseguir realmente. Y queda otra vez en lo mismo que te había dicho de esta división que hace Freud, del yo, obviamente, el yo es como la parte más animal y es específicamente la que tiene miedo, es específicamente la que te dice eso no es bueno para mí, eso no es bueno para nosotros, eso, con eso te puedes morir, es la parte como más animal. Y el super yo lo que agarra es la parte del ello, la parte social y la parte del yo, la une y empieza y lo persigue, ya sea por un ideal, por un deseo, o por una meta, o etcétera, etcétera. Pero al final no le puedes hacer caso a una u otra, porque una cosa le decía que tiene miedo y la otra también le decía que, que no. Sí, Pero realmente él básicamente quería ir. él quería Entonces fue salir una de su lucha realidad. interna también.
Si hay bastante una lucha interna con el tema de los miedos, de los traumas, de lo que queremos y lo que no, de lo que, de lo que estamos destinados a hacer y lo que no, vamos. Y al final no dice ninguna frase. El diálogo es literalmente lo único que dice Truman es uh, buenos días. Ya soy que no me ven, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si Y si se no nos despide con su llegamos frase, a ver, buenos días, buenas buenos tardes y días. buenas noches. Sí, Y hace el pasito de agradecimiento de del show, agradecimiento por el del show, show y se va. y se va. Saliendo y la gente que lo miraba simplemente sigue con su vida. Dice, bueno, vamos a ver otra cosa. Y ya está. eh, Celebrando el final de Truman, ¿no? De que al final logró lo que quería, por así decirlo. Prácticamente, y también noté incluso paralelismos con el camino del héroe, ¿no? La estructura Sí, narrativa del camino del el héroe. camino del héroe, sí. Sí, lo noté bastante. Y por eso el mismo director dice, ahí va nuestro pequeño héroe, ¿no? Sí, es que lo dicen Eh, bastante literal, pero sutil. sí, lo dicen bien encajado, bien sutil dentro de los diálogos. Y eso es lo que me gustó bastante. Porque es verdad, es como que toda la gente estuviera viendo eso, el camino del héroe. Es como si la gente hubiera visto una película muy larga. Sí, es el... Sí, es que... Sí, cabe completamente en lo del camino del héroe, no lo había pensado y sí, cabe, camino del héroe. Cabe el enfrentarse a lo desconocido y todo esto. Sí, Eh, estas etapas, no lo tengo muy presente a vos, pero sí estas etapas donde vuelve a caer y luego se vuelve a levantar. Cuando y vuelve a luego se caer es cuando de algún modo vuelve a caer en la rutina. sí, y cuando vuelve a caer en la rutina, ¿no? Y ya luego es cuando se vuelve a levantar. Es que es el camino del héroe, literal. Y luego, ¿cómo termina? Que el Y el camino del héroe héroe para sí mismo al final, para su realidad, para lo que, para su futuro. sí, se adapta ya a lo desconocido, terminando, ¿no? La historia del transcurso, cambiando al héroe, ¿no? La verdad, Igual lo todo el del barco también tuvo un tono bien épico. sí, un tono bien tipo la Odisea. Sí, eh, algo así, parecido. sí, tipo el arca de Noé, todo esto, ¿no? El tema del padre castigando a los dioses, ¿no? Poniéndolos a prueba. Poniéndolos a prueba. Eso me gustó bastante, el hecho también de que el mar y el barco y el nombre de Santa María y la referencia a todo esto de la conquista es referencia a que es el primer descubrimiento de la humanidad, en el sentido de ir más allá de los límites. Sí. El primer descubrimiento más grande fue por el mar, fue en barco, con un barco llamado Santa María. Entonces, creo que me gustó bastante cómo lo metieron un tipo analogía sobre el descubrimiento humano, Ujú. eh, Descubrimiento de lo desconocido. del desconocido, llegando a un final bueno, porque al final sí que se descubrió el nuevo mundo, sí que se descubrió América, y pues en este caso también se descubrió, el primer descubrimiento de Truman fue eso, descubrir eh, la realidad, básicamente. Otro dato que me pareció bastante curioso, que me di cuenta que te dije mientras miraba la película, era lo de Truman, que su nombre es literalmente hombre de verdad. Sí. Eh, que es lo único que es de verdad dentro de ese show. Otra Una idea, cosa la que verdad, que también bastante bien. tengo algo también sobre la mirada, que aquí vi que ¿A usted gusta mi tengo mirada? también, pero ahorita no. También lo de la mirada que sí, cuando son miradas muy, muy como potentes, decís vos, los ojos están muy abiertos. Ya al final el director ya no tenía una mirada tan abierta, tan como potente, tan fuerte, ya tenía una mirada más entrecerrada, más cansada, más como de simpatía, la sentí yo, más como de... Es que le tenía cariño, es que al final demuestra que le tenía empatía y cariño. Sí, ya no fue eh, tan duro. sí, o sea, porque perfectamente pudo haber hecho un montón de cosas, pero tampoco lo quería matar.
Sí, él tenía el Eh, control también, aunque los demás decían que lo iba a matar, él sabía que no. sí, al final, y le dijo que se quedara, pero no, simplemente se fue. Eh, sí, es que al final todo este del cariño, que es como lo que te dije, padres e hijos, o artista y obra, o Dios y los humanos, incluso si lo veamos más allá. Eh, bastante, para mí, bien presentado, bien ejecutado, como lo hizo la obra. Dejar eso, como vos decís, de las miradas, las pequeños simbolismos, ¿no? Lo de Santa María también, lo del nombre del mismo protagonista. Sí. E incluso frases que hizo, lo que dijo el director, ¿no? De que el mundo era lo mismo, ¿no? Nos decían mentiras las cuales nos creíamos en nuestra realidad. Eh, Que la también verdad lo hizo todo bajo intereses propios, o sea, tampoco... que sí, que lo hizo por ganancia, ¿no? Por dinero al final. Sí, por lo suyo. Porque al final, pues sí, es verdad lo que dice, ¿no? De que nos ponen engaños. eh, pero sí, creo que esta forma de presentar sus ideas es para este dilema, ¿no? Que hay. Que al final Truman decide, pues, seguir su propio camino, ¿no? No seguir el camino de estar condicionado a una realidad impuesta por otros, básicamente. De la falsedad, De la de falsedad. lo que él no, de donde no, él tampoco estaba del todo feliz, él pasaba básicamente deseando estar Sí, con la otra chava, la deseando, chava deseando salir. deseando vencer sus miedos, que no tenía como la motivación suficiente o el impulso suficiente. Era un poco más de lo mismo, siempre caía en que no podía. Sí, desde el Eh, inicio ya te muestran su trauma. la Está sensación de que de algún modo creo que todos hemos sentido de que pase lo que pase, bien o mal, llegamos, es bien gracioso, pero no me van a dejar mentir que es bastante común llegar a tener el pensamiento de tomárselo todo personal, todo gira alrededor de mí. Si sí, no, sea bueno o malo lo que suceda en el mundo, debe ser para joderme, vamos. Si pasa sí, algo como que mal, fuéramos el protagonista, ¿va? ajá, si pasa algo mal es el universo conspiró a mi favor o mi contra, dicen algunas Sí, canciones, vos. y qué es lo mejor para, para salir, ¿no? De ese pensamiento es dejar de creer que sos el protagonista o el centro del mundo, ¿no? Eso, y Eh, también a Truman tampoco le favorecía el mismo show, porque en el mismo show no habían individuos, casi que todo el show giraba ahí sí, literalmente en torno a él, y es la mejor y ahí sí, representación que hay. sí, es la mejor representación de ese pensamiento de todo gira en torno a mí y que eso te amarga la vida. En realidad, el humano no quiere, o sea, un individuo no quiere que todo gire en torno a él para bien o para mal. No, de algún modo sí queremos pensar de que las personas hacen lo que hacen porque ellas son, Sí, piensan libremente de lo que quieren, no por sí, nosotros. porque si nos pasa algo malo, pues es como, verga, Sí todo porque está todo me pasa. este lado bien negativista, este lado bien negativo, pesimista, donde sí llegamos a pensar de que si pasa algo malo, eh, tiene que ver con nosotros o va en nuestra contra. Sí, Por ¿no? el contrario, cuando pasa algo bueno, que sí vamos a ser bastante malagradecidos en lo bueno que nos pasa, pero algo malo va a venir, es lo primero que pensamos, algo malo va a pasar, o sí, pasa algo bueno, algo malo va a pasar seguro, no falta mucho para que algo malo me pase, o no me lo merezco. Son cosas que realmente ya viéndolo, extrapolándolo a la vida, yo creo que sí hay que llegar a ser bastante más agradecido. Eh, y pensar que realmente las personas sí son individuos y sí hacen las cosas porque quieren, y a pesar de que sí llegamos a influir como personas
llegamos a ser más o menos Sí, influyentes con lo que hacemos, yo creo que sí vale más la pena pensar de que además si salir pasa algo bueno o de malo, sí no ese, lo merecemos, de ambas partes. de, sí, de ese domo, ¿no? Como de ese, que en este caso, como la película, de ese show en donde creemos que somos el protagonista y todos van a conspirar, ¿no? Para que nos pase algo malo o O para que como nos pase algo bueno. Schopenhauer, creo que es más simple, es mejor, más positivo. Si algo pasa es porque fue posible y porque es necesario. Sí, si es posible, es porque es necesario, vamos. Sí, si algo sucede es porque es necesario Eh, de alguna u otra forma, incluso de la manera peor, de la manera más fatalista que te pueden imaginar, pero es necesario para algo. Bueno o malo, pero sí, es necesario. No, no pero es creo que necesario. tomarnos las cosas tan, tan a pecho, tan personales, llegue a ser positivo de alguna manera. Realmente no lo creo. Aún para lo bueno, tomarnos las cosas positivas para lo bueno, creo que sigue siendo negativo a largo plazo. Igual, yo creo que, como la película Big nos mostró, que si nos tomamos las cosas con humor, si, como dijo Hermann Hesse, creo que una frase de las que te mandé, si, si tienes que pedirle permiso a alguien más para, para, para decir algo con humor, para decir algo así, Un pobre para decir humor, eres un pobre diablo. diablo. Ajá, eres un pobre diablo. Y sí, yo Sí, creo que tomando en cuenta de que las cosas pasan porque son necesarias y no tomando las cosas tan en serio, tan a pecho, tomándolas con humor, yo creo que con eso podemos llegar a ser un poco felices, vamos, un poco más. sí, podemos tener la capacidad de alcanzar la felicidad, vamos. Y es que para mí toda esta película tiene un mensaje muy inspirador. A mí me parece muy Muy inspiradora. inspirador, bastante, Súper bastante. inspiradora. Incluso el mismo, la misma historia, cualquier historia que veas que tiene un arco de la historia del héroe va a ser muy épica y Muy muy inspiradora. inspiradora. Algunas peor llevadas, otras mejor llevadas, ¿no? Ah, Otras menos sí, ingeniosas, sí, otras más sí. ingeniosas. Pero esta para mí me parece súper ingeniosa, Y a súper nivel ingeniosa. técnico, la dirección es buenísima. Las actuaciones, la Las dirección, la actuaciones. banda sonora es espectacular. La banda sonora, yo creo que sí llegaron a abusar un poco de los silencios. Y Eh, también había un poco, sentí por mi parte que hubo poco mucho de diversidad en la banda sonora. O sea, sí se notaba mucho el cambio. porque sí son distintos tipos, ¿va? Es Philip Sí, Glass y otro maje. yo sí sentí Sí que se hubo un nota el poco, contraste. ajá, mucho contraste entre los tonos de las músicas y entre las formas, entre la composición. Sí, iba a haber No mucho podría contraste. ser porque, porque si te pones a pensar dentro de la película, Philip Glass es el que le da banda sonora al show. Tendría que Entonces, volver a verla para ver esos detalles. sí, para ver esos detalles. Eh, sí, no creo que tal vez quiso hacer este contraste por esto de la realidad y el show, la música del show, la música de la realidad. Eh, pudiera ser, pero bueno. Para mí una película muy, muy inspiradora, muy bonita. La verdad es que es feliz, o sea, te inspira como a ser libre, a aventurarte, a buscar por ti mismo lo que deseas. Sí, también. Eh, muy No, bonita, la verdad, muy ingeniosa. yo creo que también una parte muy obvia que creo que no tocamos. Que no tocamos porque yo creo que los dos tenemos una posición bastante escéptica. Diría yo que es lo más acertado a la posición que ¿Cuál, iba a cuál? decir. De lo de, de esa teoría de que si vivimos en una simulación, de que nada es real. Ah, de que es real y todo Ajá, yo esto. creo que sí, tenemos Estamos una posición escéptica bastante. escéptica, muy escéptica con Sí, eso. tenemos una posición escéptica y realmente no nos quita el sueño pensar No, eso, no, no. pero sí es bastante, yo creo que es importante tocarlo porque yo creo que la mayoría es lo primero que piensa con esta película. Que Por sí, desgracia, fíjate. por desgracia porque al final es lo menos importante.
Sí, es súper menos, es súper Es- aburrido. Es como, ay, si vivimos una simulación y eso, sin darse cuenta de todo el subtexto, toda la simbología, todos los paralelismos, analogías, metáforas y referencias de la película, todas las posibles interpretaciones sobre la libertad, sobre el libre, porque el tema de Dios y el hombre no solo es la naturaleza aventurera del hombre, sino también la relación entre el Dios y el humano con respecto al libre albedrío. al control sobre el individuo que realmente no lo tiene, Yo lo, no lo sí, o tuvo, o sea, hasta que se quitó los lentes, fue como cuando ya aceptó que no lo sí, iba a tener. Creo que creo que también es era parte de como, su simbolismo. sí, de su simbolismo, y es donde se acepta el libre albedrío, ¿no? En donde pues existe, pero el humano tomó su propio camino, básicamente, no dentro de esa realidad perfecta, sino dentro El de camino que él deseó, fuera el bueno o deseo. fuera malo para él, pero él lo Sí, deseó. y para mí se conecta mucho esta película con eso, ¿no? El libre albedrío, la relación Dios-hombre con esto, ¿no? La libertad. También padre-hijo, artista-arte, bueno. Y eh, también lo de la realidad, llegar sí, mucho lo de la realidad, es sobre cómo percibimos, sobre el choque de la realidad al cambiar nuestra lo de la forma de ver. realidad real, si es real la realidad. Sí, Pero no creo que sea tan relevante como todo lo demás. Sí es relevante, pero no del todo. pero no tanto como, sí, no, lo demás, lo de la libertad, libre albedrío, lo de la capacidad del humano de explorar, de salir más allá de sus límites. Porque eso de que él salga por una puerta que está en el cielo es súper, súper sobre salir más allá de los límites mismos, ¿no? Porque sale, Y si te das en plan, cuenta, no, se va con más sus allá. propias manos a golpes no pudo abrir el cielo, pero solo lo abrió después de haber hablado con el director, con Dios, entre comillas. Con Dios, Y, básicamente, entre comillas. ajá, solo después de haber hablado con él ya pudo abrir la puerta y salir realmente. Sí, Porque y salir, cuando intentaba golpear la pared fue una manera de intentar salir de una manera muy desesperada. Ya fue hasta que sí, salir, se tranquilizó, empezó a caminar, subió las escaleras, vio la puerta, la abrió y empezó a hablar con el director. El director ya no tenía lentes, ya estaba más tranquilo. Fue cuando logró despedirse, logró tomar su camino de una manera más tranquila, más serena, más racional y se fue. sí, se fue, porque pudo haberle dicho muchas cosas, vos, como por qué decidió esa vida para él, porque esto también se relaciona mucho con cómo algunas personas pues le echan la culpa a Dios a todo, y a los padres también, de todo, que pues sí, ellos habrán hecho cosas, pero la manera en que reacciona Truman, porque ves culpa del director haber vivido esa mentira, él no se merecía vivir esa mentira, él lo puso ahí metido toda su vida, nunca le quiso contar la verdad. Básicamente lo torturó, lo tuvo Sí, como enjaulado, como su rata de laboratorio. y no le dice nada, babo, solo le No, dice, sin remordimiento, se lo tomó con humor. sí, Realmente también se lo tomó con humor. No se lo tomó en serio. O no, sea, fue simplemente, como lo de Schopenhauer, fue necesario. Fue posible, pues fue sí, necesario. Y se va. sí, solo le pregunta que qué era él, preguntándose sobre qué era, y él le dice la estrella. Plática muy existencial, la verdad, ese mini Muy diálogo buena, me entre ellos, encantó. muy buena sobre qué era la estrella, muy, muy La estrella existencial. del show. Sí, la estrella del show, que por cierto él ya no quería hacerla, es espectacular. Eh, y que pues él está a espaldas, el director le dice que lo conoce desde siempre, conoce cuando caminó por primera vez, cuando se le cayó su primer diente, conoce todo de él. Eh, y él le pudiera haber recriminado todo, pudiera haber sido una discusión bastante, pudiera haber hecho, pues Una se pudiera discusión haber bastante desesperado, infantil. sí, pudiera haberse desesperado, y no, voltea muy relajado y le dice, en caso de que no me vean, buenos días, buenas tardes, buenas noches, despidiéndose, luego se despide y se va.
tomando su camino sin represalias. Sí. Espectacular, la verdad. Para mí de los mejores finales que he visto en el cine. La verdad Muy es que bien. sí. Todo construido para el final. Todo, pero yo me acuerdo la primera vez que la vi, te lo dije. Uf, estaba tan emocionado después de haberlo visto que me quedé como loco, man. De verdad. Es una experiencia. Y lo mejor es que es una película para toda la familia. O sea, es una película que la puede ver cualquiera. O sea, cualquiera la puede ver. Se la puedes ver a tu familia, se la puedes poner a cualquiera. Y todos van a hallar, ya sea en el campo más superficial como en el más profundo, una interpretación inspiradora, bonita. Sí, que lo dijeron al principio y al final. ¿Cómo era que he dicho? ¿Qué cosa? ¿Cómo era que decía? Por si no nos volvemos a ver. Buenos Ah, sí, por días, si no, buenas tardes, buenas noches. yo lo que me acuerdo de en caso de que no me vean era porque en el doblaje latino así lo dice. Y me he topado ese clip en el doblaje latino. En caso de que no me vean. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy, muy buena película. Recomendaba a todo el universo, para todo el mundo. La mejor película de Jim Carrey. La mejor de todas. Y que su mejor película es Sonic. Lo que pasa es que no es mala, ¿eh? O sea, podría ser un chiste, pero según dicen no es tan mala. Yo no dije que fuera chiste. Pero... pero sí, película recomendada para todo el universo. Entretenida, bien llevada, a lo que va, profunda, para toda la familia incluso. O sea, se la puede ver hasta tu mamá, como la puede ver tu hermano, como la puede ver tu tía. La puede ver todo el planeta. Y todos más de alguna interpretación le van a hallar. Espectacular, bien escrita, bien dirigida, bien interpretada, bien hecha, bien presentada, bien ejecutada, bien desarrollada y bien concluida. Nice. Conclusión, obra maestra. Y en caso de que no nos vean, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas noches, papi.